entrábamos en una faceta tan desconocida que teníamos inquietud. No obstante, en el fondo yo tenía fe de que la cosa saliera bien, porque yo entendía, por lo menos yo entendía, y creo que se demostró que la sociedad española en general tenía una gran voluntad de entenderse. Nos comprometíamos de verdad, sin pedir nada a cambio. Muchas veces el ejercicio de la política nos costaba el dinero. Yo diría el desconocimiento tan grande que había, es que nos cogió a todos. Si pensamos un momento, mira, después de 40 años, si tú tenías 16, 18, es que prácticamente estaba jubilado todas las personas que habían votado alguna vez en su vida. Y a entender y a comprender que aunque tú te creas que tienes la verdad, resulta que la verdad nadie la tiene completa. Completa nadie. Bueno, ustedes sabéis perfectamente que yo comencé mi andadura política en la democracia. Antes, pues, como la inmensa mayoría de los españoles, había vivido en la inopia, digamos, no tenía formación ninguna, pero en fin. Comencé entonces y mi inicio en la UCD, pues yo creía que un partido de esas características en aquel momento era conveniente. Y con esa idea, pues, me enrolé y estuve en esto pues, hasta que disolvió. Vamos. Después pasé un tiempo suelto, sin fichar por nadie, y después fue cuando la refundación de AP en el PP, pues ahí estuve. Y ahí ha sido mi vida política, la breve no por la, por la longevidad que ha tenido la vida, sino por la intensidad, ¿no? Porque en el pueblo no era un hombre que no tenía ninguna intención, digamos, política de hacer carrera, porque a mí me parecía absurdo. Lo mío era en el pueblo y sobre todo participar un poco en esto y ya está. Para mí la política era un poco un hobby. No la tenía como algo... Por supuesto que me sigue interesando la política, pero ya como ciudadano, desde la barrera, que se ven las cosas más cómodas, más bien. Y prácticamente, políticamente ha sido mi vida. En otras facetas, bueno, pues soy agricultor, jubilado, además jubilado de verdad, pues yo soy de los que han dejado de trabajar en el campo. Yo me tomo en serio esto, porque creo que hay otras cosas importantes que hacer y a eso ahora ya me dedico, que las cosas con devoción se hacen muy a gusto, y cansan muy poco. Soy muy aficionado al flamenco, fui presidente de la Peña Miguel Vargas, y después, bueno, y como profesional en el campo, pues fui presidente de la cooperativa 12 años y me retiré. Sigo siendo socio, por supuesto, y lo seré hasta que muera. Y ya está, prácticamente. Ya soy jubilado con nietos, muy feliz. Como dije al principio, yo soy de los tres el único que no ha nacido aquí en Parada. Vine con 14 años porque tanto mi madre como mi padre eran maestros. Me casé con una maestra y tengo 2 hijos maestros y otro policía. Estudié en Sevilla bachillerato, me licencié en Derecho también en Sevilla, me coloqué en la SEAT y di unas pocas de vueltas para distintos territorios de la SEAT hasta terminar en Asturias. En Asturias, que es un sitio que a mí me encanta, tengo muchos amigos asturianos, allí me entró el gusanillo, como ha dicho Ramón, de la política. De la política en el sentido de que nos íbamos a enfrentar al paso de un régimen, digamos, autoritario a una democracia. Y queríamos participar en ese cambio, que fue un cambio, digamos, bonito, romántico, pero también con muchísimas dificultades. ¿Cómo nos planteamos eso? Pues con el reingreso de mi mujer en el magisterio y yo haciendo las locales en Parada, en el año 79. Tengo que decir, en honor a la verdad, que fui alcalde la primera vez por el pacto de las izquierdas, porque el partido que ganó las elecciones en Parada, el más votado, fue el de Ramón, fue el de la UCD.
A partir de después me presenté 4 veces y parece en fin, que la gente me tiene cierto afecto. Lo que sí tengo que decir es que fue una etapa difícil, pero muy bonita. Y que nosotros predicamos desde el principio una cosa que ahora falta, tengo que decir que ahora falta, que es la humanidad en política. Los que estamos aquí, cada uno con su pensamiento y con su línea de conducta, nos respetamos e incluso somos muy amigos al cabo de los años. Bueno, pues yo un poco igual pero distinto. Quizás sea porque soy un poquito más joven que vosotros. No mucho, pero un poquito más joven. Y los tiempos fueron distintos. Yo nací en Parada, estuve en Parada, pero gracias al padre de Alfonso me presentó para una beca en Morón, me dieron la beca, me puse a estudiar los salesianos y allí en los salesianos entré en contacto con unos movimientos sociales que había entonces, que lo llevaba la Iglesia, que era la OA, una serie de organizaciones donde... Entonces yo entré en política un poco, más que por la política, por los temas sociales y los temas estos que había vivido yo, intentando transformar desde otro punto de vista, ¿no? Entonces terminé magisterio, me puse a estudiar en Sevilla, estuve trabajando en Sevilla bastantes años, creo que fueron 12, y vine a Parada en el año 83. En el año 83 acababa de ganar las elecciones el PSOE con Felipe González, y me sentó muy mal lo de la OTAN, pues yo venía sin idea preconcebida de entrar en política ni nada, ¿no? Tenía a mi cuñado en el PSOE, era muy amigo de Alfonso y sobre todo de su hermano, pero cuando lo de la OTAN me sentó fatal aquello. Y entonces me propusieron ir en la candidatura de Izquierda Unida en el año 80, me ha dicho Alfonso, en el 87. Y fui como independiente. Estuve 4 años de concejal y suscribo todo lo que habéis dicho. Era la forma que teníamos de hacer política, no era un oficio. Yo me acuerdo que me dijeron una vez en el pleno del ayuntamiento de que había un dinero y había que cobrarlo y había que firmar. Entonces, como yo no ganaba dinero y ni yo cobraba nada, digo, yo no firmo nada en el ayuntamiento, no va a quedar mi firma de que he cogido un duro. Eso que lo coja el partido, que lo coja quien quiera. Y entonces, durante los 4 años aquellos, vamos, en concreto yo, pero en concreto todos nosotros, es que yo me acuerdo que Alfonso no cobraba ni el sueldo de alcalde porque estaba en diputación, ¿no? Y los concejales no cobrábamos ninguno. Total, allí estuve 4 años, fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy positiva. Los 4 años lo pasé muy bien, la verdad que además nos enritábamos y era una cosa muy buena. A mí me encantaba lo del tema que los plenos eran fabulosos, acudía muchísima gente a los plenos y eran unos plenos muy movidos, con preguntas, mucha discusión, no había portavoces, sino que hablábamos el que quería, cuando quería, digo dentro de los concejales, y entonces era muy dinámico, era muy bonito. Era una política, una forma de hacer política que se ha perdido, no sé si afortunada o desafortunadamente. La transición en Parada tuvo su momento de efervescencia, como pasa en todos lados, ¿no? Entonces todo el mundo pretendía de la democracia algo más de lo que en aquel momento, como tú bien has dicho, la democracia podría dar. Muchas veces por desconocimiento, ¿eh? Sí. Muchas veces porque yo no sabía lo que era un ayuntamiento. Yo empecé a enterarme cuando llegué aquí. No sabíamos ninguno. No sabíamos ninguno. Yo llegué tarde a la transición, realmente, ¿no? Porque yo cuando vine a Parada ya había ocurrido casi todo lo que tenía que ocurrir. En el año 83 había pasado ya montones de cosas aquí en Parada, ¿no? La seguía porque mi cuñado estaba de concejal con Alfonso en el PSOE y me interesaba mucho. Y en Sevilla sí me dedicaba yo un poco. Yo el tema de la transición y el tema aquí en Parada, yo diría el desconocimiento tan grande que había. Es que nos cogió a todos. Si pensamos un momento, mira, después de 40 años, si tú tenías 16, 18, es que prácticamente estaba jubilado todas las personas que habían votado alguna vez en su vida. Entonces no teníamos ni idea de lo que era. Aparte de eso, del desconocimiento, la opacidad que había, es que no se conocía, no teníamos información, solamente el que salía, el que veía algo y sobre todo a través de estas redes sociales que yo he contado. Y ahí fue donde yo me enteré algo de lo que era la política, ¿no? Pero realmente no se conocía nada, ¿no? Entonces fue una sorpresa y fue gratificante lo bien que se llevó en principio esto. Y sobre todo vuelvo al gran respeto que nos teníamos, sin renunciar a cada uno,
a la las parte, ideas a que la tiene forma cada uno. de ver las cosas. Ya, ya. Hacíamos la política muy sencilla, y eso, Y práctica también. Y práctica también. Alfonso, es que la política tiene que ser práctica. práctica también. Sobre todo la de un ayuntamiento, la local. Mucho menos. Yo vi la transición en principio, claro, yo la vi por una parte, con ilusión, por ese futuro nuevo, ver ese nuevo amanecer, pero por otra parte con inquietud, porque, como hemos dicho antes, entrábamos en una faceta tan desconocida que teníamos inquietud. No obstante, en el fondo yo tenía fe de que la cosa saliera bien, porque yo entendía, por lo menos yo entendía, y creo que se demostró que la sociedad española tenía un grado de madurez que permitiría ese paso, porque había, eso sí estaba claro, yo observaba en general que la sociedad española en general tenía una gran voluntad de entenderse. La sociedad quería entenderse, y creo que los partidos, los líderes de entonces, tuvieron esa sensibilidad y comprendieron perfectamente ese mensaje que le dio el pueblo, no que se lo diera a voces diciéndole que haremos esto, pero que ellos lo captaron, porque hay cosas que flotan en el ambiente. Y ese consenso, ese compromiso, como habla Alfonso, ese de estar dispuestos a ceder, de entender que no podemos sacar todo lo que queremos porque sí, porque nos dé la gana, sino que hay que aprender a ceder. Y a entender y a comprender que aunque tú te creas que tienes la verdad, resulta que la verdad nadie la tiene completa. Completa nadie. La verdad completa, digamos, es unos trozos de verdades que vamos juntando. Y con ese talante, pues, vi yo esa transición que fue una etapa maravillosa. Maravillosa por la experiencia. En fin, pues es que fue una etapa que no se vive en un país todos los días. El descubrimiento, es que estábamos descubriendo cosas nuevas todos los días. Vamos. Claro, es que Y la no se convivencia, en un pueblo es muy importante la convivencia. Hombre. Y yo me acuerdo que prácticamente no hubo ninguna pelea, ni hubo ninguna cosa de fuerte, nada. Te diré que nosotros muchas llevamos gente de edad muy distinta y por lo tanto personas que no habíamos tenido apenas relación. Bueno, la mayoría, yo no voy a decir todo, porque a lo mejor cualquiera va a decir, yo no, bueno, no sé, pero la gran mayoría salimos siendo amigos, como ha dicho Alfonso. Sí. Amigos. Es que nos encontramos por la calle Y nos saludamos. y hombre, siempre. Pero es que salíamos de un pleno y nos íbamos todos juntos A tomar una cerveza. y seguíamos la charla y demás. Hablando del talante que dice Ramón, una de las anécdotas que yo guardo con más cariño es que pasa un vecino por la puerta del ayuntamiento y le dice a Agustín, el consejero, ¿qué pasa ahí arriba? Que están todos muertos de risa. Y dice, un pleno. A ver si la gente ahora ve un pleno Y está la gente riendo. Está la gente riendo, vamos. A ver. Hay una cosa importante que yo siempre la cuento de parada, que salvo la primera legislatura que realmente no se conocía y entonces hubo un pacto de todas las izquierdas y se le quitó la alcaldía a UCD, a partir de entonces, como tú has dicho, tú nunca sacaste mayoría absoluta, pero nadie se planteó nunca unirse en contra de esa mayoría. Nunca. Así que aquí se ha gobernado siempre, hasta que la anterior, se ha gobernado siempre con minoría, pero con minoría que nunca se ha planteado ni siquiera decir, pues mira, vamos a hacer ¿cómo se llama esto? Una moción de censura, vamos a unirnos para quitar esto. Nunca. Es decir, el que sacó 6 y el que ganó, ha gobernado. Intriga. Aquí en Parada eso es un modelo, ¿eh? Intriga de trastienda no la hubo. Nunca. No la hubo nunca. Aquí no ha habido tránsfugas, no ha habido temas de uno que diga yo. También quizás sea eso porque como no había dinero por medio, el dinero estropea mucho. Por supuesto. El dinero estropea mucho, ¿no? Y aquí, bueno, tú decías, mira, yo como, ¿no? Yo no me voy a pelear con esta gente, sin razón. No es que fuéramos una rara avis, porque hay otros muchos sitios donde la transición se encauzó como lo hicimos nosotros, ¿no? Hubo otros donde, en fin, las peleas existieron desde siempre. Y Ramón ha dicho una cosa muy importante. No hubo nunca conspiraciones. No hubo nunca zancadillas. Las cosas se planteaban en los plenos con una claridad, y siempre
Y tampoco hubo, digamos, esto que se ve ahora, que se dicen auténticas barbaridades. No. Ahí lo tomaba la palabra, se acababa la palabra, tomaba el otro y tal, y no había nunca límites de tiempo. ¿Qué va? No. Yo me acuerdo, yo terminé más de un pleno a las 12 de la noche. Digo. Yo llevaba 40, 50 preguntas 40, en la oposición. era Yo era el Pepito Grillo de aquello. Vamos. Yo estaba así y yo miraba los papeles de Manolo y decía, veremos a ver. Pero ahora terminamos hoy, a las 12. A las 12. Y no había... Pero qué va, nada. Que nada. Lo que tú dices, salíamos y nos tomábamos una cerveza. Una cerveza. Pensando ahora, y he estado rememorando, lo de las puertas giratorias. Aquí todas las personas que han sido alcaldes han seguido una vez que han terminado y se han metido en su oficio, en su trabajo, y nadie ha cambiado de nada, ¿eh? Porque si nos ponemos a pensar, teníamos uno que era municipal y volvió de municipal, teníamos uno que era cartero y volvió de cartero, teníamos uno que era, bueno, tú porque te jubilaste y seguiste con... Pero el que era médico fue médico, Vicente se fue a la gasolinera, y ya creo que no me queda ninguno, ¿no? Bueno, Benjumea, que después empezó a estudiar y demás, y ya estaba en su rollo. Entonces, también es una cosa importante, ¿no? Es decir, que nadie ha utilizado la política amparada y yo que era de campo, que seguí de campo. Para nada. Y Manolo, no, pero digo alcalde. Manolo Lorca en tu oficina. Pero alcalde, los alcaldes ninguno ha hecho trapicheo de decir, cuando termine me coloco, cuando termine me voy. Tampoco es cosa positiva amparada. Es que esa no era la manera de entender la política. No era. Pero es que sigue sin serlo, ¿eh? Global. Es que estamos en unos tiempos, bueno, ahora analizaremos un poco también lo que es la actualidad y lo que es el futuro, ¿no? Quizás, pero sigue siendo positivo, es decir, yo veo que cuando, política amparada bien. Cuando una corporación, si no todo, así al menos la gran mayoría, tiene una idea, si hay unos ahí, como le dicen, uno que se sale de fuera, le cuesta trabajo porque yo soy un bicho raro. Comprende que si había alguno que pensara en puertas giratorias, viendo el ambiente que había... Pues no, se le quita la idea. Se le quita la idea, ¿verdad? Se le quitaba la idea, sí. Pero después lo que sí es verdad que los tres que estamos aquí representamos una palabra muy hermosa, que es la palabra compromiso. Nos comprometíamos de verdad, sin pedir, como ha dicho Manolo y ha dicho Ramón, nada a cambio. Muchas veces el ejercicio de la política nos costaba el dinero. Siempre. Nos costaba el dinero. Ahí no íbamos por el cargo ni íbamos por esto, íbamos por la función. Y después yo tengo, como alcalde que fui el primero, la suerte de haberme encontrado con personas muy razonables. Que cuando cada uno tenía su visión, por supuesto, de la política, incluso de la política local, que es la más bonita, y es la más bonita la política local, porque entre nosotros, los 13 concejales del ayuntamiento, y la gente normal y corriente, no había ventanilla. Nos pillaban a todas horas. Y era mejor dejarte pillar, porque una cosa que el viernes era un problemita, el lunes era un problemón. Así que lo mejor era atender. Y esa idea del compromiso no la hemos abandonado nunca. Y otra idea fundamental era el respeto. Nos teníamos respeto, unos a otros. Nos teníamos consideración. Yo nunca saqué mayoría absoluta, como la tiene tu hijo ahora. Yo nunca saqué mayoría absoluta. Y como no saqué mayoría absoluta, pues aprendimos a negociar, a pactar y a sacar las cosas adelante. Ahora resulta que la política nacional, local y autonómica hace falta el pacto y la negociación y no saben. Es que lo que les pasa ahora, los que a nosotros cuando llegamos, no saben pactar, no saben negociar, no saben ceder. Así. Cuando uno se pone a hablar del pasado, se pone muy meloso, porque la verdad siempre, yo recuerdo, mi pasado lo recuerdo agradabilísimo. Es decir, yo creo que tenemos una capacidad, el ser humano, de borrar las cosas malas y negativas y de quedarnos solamente, por lo menos a mí me pasa eso. Es decir, yo ni soy rencoroso y olvido rápidamente las cosas malas. Nuestra mente es muy selectiva. Y va eliminando lo que no le gusta. Hay cosas que son tan gordas que no las puede eliminar. Hombre, por supuesto. Pero muchas de las cositas, digamos, regularcitas que nos fastidiaron, esas van quedando fuera. Por supuesto. Pero claro, eso no quiere decir que nosotros no tengamos nuestras ideas, nuestra formación y que no seamos capaces de defender. Entonces, ahora mismo la transición
es la palabra que estaba buscando antes, ¿no? Que tengo aquí una palabra que se está poniendo muy de moda. Se está cuestionando mucho el tema de la transición, el tema de incluso lo que es nuestras leyes fundamentales, la Constitución, y yo creo que es razonable que se cuestione y que se vea, ¿no? 40 años son por lo menos 2 cortes, es decir, 2 generaciones largas de personas. Entonces, nosotros veníamos de lo que veníamos y claro, todo nos parecía maravilloso. Yo, sin embargo, veo un problema en la transición que me parece que fue fundamental y ahora estamos cosechando algo, no beneficio, sino perjuicios de lo que ocurrió entonces. Y me explico. Así como Portugal fue el pueblo el que consiguió la democracia, en España no ocurrió eso. En España el pueblo no hizo prácticamente nada. Murió Franco y entonces los políticos, los poderes, digamos, de la nación se alían, se unen, lo hacen muy bien, pero el pueblo no consigue nada. Es decir, que el pueblo no lucha por eso en principio, no hubo pues, prácticamente nada. Si nos ponemos a recordar, fue una cosa que nos dieron. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que todavía tenemos algunas reminiscencias de la transición en ese aspecto. Por ejemplo, 3, 4 cositas. El tema de tener muertos en las cunetas. El tema de tener todavía al dictador en su mausoleo. El tema de tener a un torturador que toma copas y vino en una... ¿Cómo se llama? En una comisaría. En una comisaría. Y el tema de que el dinero realmente no ha habido una redistribución, el poder sigue todavía en manos de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Pues ocasiona que hay una serie de problemas ahora mismo que la gente puede culpar a los políticos o puede culpar al tema de la transición tal como se hizo o puede culpar, digamos, un poco a la sociedad de entonces, ¿no? De que sigue igual, que no se hizo bien. ¿Vosotros qué pensáis sobre este tema? Bueno, yo te voy a dar la razón en el primer argumento tuyo. Por supuesto que la transición es una transición, digamos, entre comillas, de élites. Están los partidos políticos, están los sindicatos que participan también. Se me han olvidado, es verdad. Y está una serie de poderes que venían de tal y el poder económico, que también te voy a dar la razón en eso, todavía subsiste. Por supuesto. Claro, tú sabes que había partidos, incluido el mío, el Partido Socialista, que hablaban al principio de ruptura y otros hablaron de reforma. También tengo que decir que en aquella época, afortunadamente, hubo una reforma, porque si hay una ruptura, como algunos incluso nos pedía el cuerpo, igual no estábamos hoy aquí hablando, ¿sabes? No como Portugal. Portugal fue una revolución de los claveles, de abajo arriba, y ahí se tuvo. Pero fue aquí, pacífica, no hubo muertos tampoco. No, pacífica. Te quiero decir, y efectivamente hay una serie de carencias, porque la democracia no es un discurso, la democracia es una conducta. Y eso no ha calado. No ha calado porque siguen produciendo disfunciones que yo me echo las manos a la cabeza. Por ejemplo, la del invitado en la comisaría. Yo me quedé ayer estupefacto porque está aprobado lo que hizo. Y sin embargo, jurídicamente, y eso quizás lo entienda yo más, no hay manera de quitarle las medallas. ¿O hay que quitarle las medallas? Igual que es una disfunción terrible que no ha pasado en ningún lado, en ninguna democracia, que el que ha protagonizado la dictadura siga en un mausoleo para él. No, eso ya está. Bueno, pues fíjate tú la cantidad de pasos que hay que dar, porque es que si no, viene otra cosa que me molesta muchísimo, que es la judicialización de la política. Sí. En el momento que tú le sueltas la política a los jueces la toman, pero la ejercen como ellos saben, a su aire, a su forma. Y claro, ahí todavía hay bastante, digamos, precaución de soltar una cosa para que la coja el Supremo. Luego también lo podemos... Y voy a plantear también que el Poder Judicial, hombre, había que organizarlo de otra manera. No puede ser que los tribunales más altos estén gestionados hasta ahora por 2 partidos políticos. Uno el mío y otro el PP. Eso no puede ser, es una auténtica barbaridad.
A mí en eso le tengo mucha envidia a los americanos, que allí, salvo los jueces del Supremo, y fíjate la que ha liado los demás lo elige el pueblo, como los sheriff. Y si no hace las cosas bien, pues te tienes que ir a tu casa, ¿sabes? Incluso lo del Tribunal Supremo tiene que pasar una criba, una serie de cribas. Sí. Es decir, que no es decir, lo elige y ya está, no. Porque, fíjate, como te he dicho, lo que salía con él que me ahora, ¿saldrá o no saldrá? Yo no sé lo que va a pasar. Está propuesto, pero todavía no ha salido. Pero que tiene que pasar una serie de cribas. En eso yo también lo admiro. Porque es verdad que existe una independencia y es verdad que también tiene, claro, si cualquiera dice, no, pero allí ya está fallo. Bueno, fallo hay en todo el mundo y además, como en política no hay reglas fijas exactas, esto no es una ecuación matemática, sino que es muy subjetiva, depende. Yo puedo opinar que aquello está divino y tú puedes opinar que aquello no lo está. Entonces, ¿quién tiene razón? Por lo menos ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Posiblemente. ¿Comprendes? Pero vamos, ese sistema a mí me gusta y como tú has dicho es verdad y eso no me gusta a mí. No me gusta a mí porque yo no quiero mañana enfrentarme en la justicia y que me toque un juez que yo diga, bueno, este tío me coge a mí por esto, por lo otro, porque... Bueno, las ideas que tiene, las ideas que no tiene. Yo quiero tener un juez, quiero tener un fiscal en el que yo confíe plenamente su independencia. Fundamental, sí que sí. Por si me toca. Hombre, claro. Hasta ahora no me ha tocado, pero vamos. Bueno, hay otra cosa que ahí sí me voy a expresar de una manera muchísimo más clara. La desigualdad. La desigualdad permanece. Incluso da mucho coraje constatar con datos que las grandes fortunas se han multiplicado durante la crisis, cuando el resto de la gente lo ha aplastado canuta. Y yo ahí sí voy a soltar una expresión como la siento. Si hay niños que no pueden desayunar antes de ir al colegio, la democracia no está funcionando bien. Así de claro. Si hay hambre infantil, esto está... La época de... Esto funciona así, es una realidad. Las épocas de grande crisis, cuando se producen, como hemos tenido una crisis enorme, precisamente eso favorece es un hecho. Al capital. A las grandes fortunas. Eso es una realidad. Y la guerra, igual. Eso favorece a las grandes fortunas. Y aquí pues ha pasado, y seguramente habrá pasado en otros países, posiblemente a lo mejor en un país como Grecia, que la cosa ha sido más gorda, pues a lo mejor habrá pasado más, yo no lo sé. Pero desgraciadamente es así, es que el mundo es así. Y cuando ocurren esas cosas casi siempre... Pero para eso debería estar la política, para corregir esos defectos del mundo, digo yo. Claro. Podría, porque el mundo es lo mismo que el liberalismo. El liberalismo, si todo se arregla, bueno, y si no se arregla, para eso debería estar la política. Digo yo, vamos. Yo hay un tema, perdona que te interrumpa, hombre. No. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, porque ya lo dijo Rousseau, que es el tema de... Vaya, ya se me ha ido. El contrato social. El contrato social. La sociedad elige a unos representantes y les paga, los alimenta, los cuida y los venera, digamos, pero a cambio de que ellos protejan a la sociedad. Claro. Hay varios síntomas que se está viendo que ese contrato social se está rompiendo. Y se está viendo últimamente la gran crisis esta, como tú bien has dicho, y también los problemas que hay y demás, la globalización y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Se está empezando a ver varias cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, ya parece ser, yo creo que ya casi es seguro, de que el tema este de que siempre se va avanzando y siempre los hijos van a vivir mejor que los padres, se está rompiendo. Se está rompiendo. Ahora hay muchísimos abuelos que estamos y que están alimentando a sus hijos, porque sus hijos no tienen futuro y no tienen... Entonces, esto causa un problema gordísimo, porque el contrato social es la base de la política y es la base de la sociedad. Si se rompe ese contrato, vamos a la guerra. A la guerra, no guerra de metralletas y guerra de tiros, sino al conflicto, conflicto permanente. Pero que también. Que también, es verdad, es verdad. Entonces, esto yo creo que la política tiene un campo... A mí lo que me cabrea, y además dicho ya mal y pronto, es la política actual. ¿Qué resuelve la política actual? ¿Qué está haciendo? Y hasta ahora no tengo la sensación, y lo hemos hablado mucho, de que no está resolviendo nada.
Es que, ahora mismo. si nos vamos a Cataluña, ¿qué están resolviendo los políticos catalanes? ¿Qué están haciendo? Yo tengo la Yo no lo entiendo, vamos. Manolo, de que en política, como en todas las facetas, hay rachas que sale gente muy buena y rachas en que hay gente mala. Por ejemplo, en España hemos tenido una racha fenómena de futbolistas y los resultados están ahí, estupendos. Y en política pasa igual. Y yo tengo la sensación de que en general, no solo en España, sino en general, tenemos una racha muy mediocre de políticos. No hay líderes, esos personajes. Es que eso está claro también. Es verdad que si quien manda el poder económico va a colocar de político a los más tontos, por decirlo mal. Es que el pueblo elige ahora, el pueblo ha elegido a Trump, el pueblo ha elegido el Brexit. No. El pueblo está eligiendo, yo creo que el pueblo no está eligiendo. Estoy de acuerdo en los planteamientos que hace y a lo mejor no estoy de acuerdo en la solución que podamos darle, a lo mejor la vemos distinto, pero claro, yo estoy de acuerdo perfectamente en que hay cosas que no nos satisfacen. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me satisface el funcionamiento de la justicia, a mí no me satisface cómo está funcionando hoy la política, ni cómo se comportan. Pues yo, coño, esto no parecen políticos, esto parece que está en una taberna, por ahí. Por Dios. Una pelea continua. Coño, esa manera de hablar y de expresar. Una pregunta que le hace un tío al otro, así, esas son preguntas que no se pueden hacer de esa manera, porque hay una relación de educación. Cuando el rufián le pregunta a Ana y le dice, ¿usted tiene vergüenza? Oiga, esa casiosidad no se puede permitir. No se puede. Usted me está poniendo sinvergüenza. Sí. Claro, el otro le digo, mire usted, a mí no me ha jugado nadie, ni usted podrá decir de mí que mi política ha sido el desastre más gordo del mundo. Hasta ahí de acuerdo, pero vamos a dejarlo de la vergüenza aparte. Vamos a dejarlo de la vergüenza aparte porque estamos entrando ya en un terreno... Eso no es política. Un personaje, exactamente. Y estoy de acuerdo en que hay, además porque la vemos todos los días, que la crisis nos ha traído problemas gordos, la desigualdad... Y también los ciertos abusos, porque hay bastante abuso, porque hay paro, cuando hay mucha gente pues se abusa. Sí. Trabajo precario, y, en fin, uno lo conoce casos, como lo conozco yo en Pará, sé de un montón de gente que sé de más de uno, que están trabajando y no tienen ningún derecho ni nada, porque le han dicho, esto es lo que hay. Sí. Y claro, y tienen que comer todos los días. Comer 2 días y tú le dices, bueno, ¿y dónde voy? Pues yo conozco una persona, vamos, que lo conozco, no hace mucho tiempo que lo he conocido, pero y trabaja en un sitio aquí en Parada, temporalmente, trabaja casi todo el año, pero no está todo el año, pero no tiene cobertura social ninguna. Yo ahora me gustaría decir 2 cosas. Una, cuando los políticos o quien sea se instala en la bronca permanente, solo está ocultando su propia incapacidad para resolver los problemas de la gente. Totalmente de acuerdo. Es muy sencillo armar una bronca y que se hable de lo que sea. Y otra, el tema de la corrupción. A mí eso me pone malo. Nosotros teníamos siempre, y tengo que presumir de ello, un gran respeto para el dinero público. Sí. Lo tuvimos y se tiene. Y tengo que resaltar que en Parada vamos a cumplir 40 años y aquí no se ha conocido ningún caso de corrupción. Es verdad, ese es un tema que no habíamos hablado. Fíjate. No habíamos hablado. Pero no hemos hablado porque en Parada no ha pasado. No ha pasado. Exactamente. Si hubiera habido, lo hubiéramos sacado. No ha pasado. Es verdad, es verdad. Manolo, y yo tenía en el despacho un alcalde de mi cuerda, cercano, que vino con 2 constructores para convertir los Carrascales en una especie de barrio de Sevilla, no sé cuánto y no sé qué. Y lo mismo que entró salió, porque yo además tenía una costumbre, que cuando venían casos de estos, yo cogía a tu cuñado Juan Antonio y lo ponía a mi lado. Claro, tenía un testigo. Un testigo. Y ya se calla la cosa. Y ya se calla la cosa. Y le dije al alcalde, vete para tu pueblo, que me has enfadado, y a los otros no. Esto lo vamos a arreglar nosotros. Y va a ser una cosa que salga del pueblo, como ha salido. Beneficio para el pueblo, como ha sido. Claro. Como ha sido. Hombre, se ha gestionado, eso sí lo digo, se ha gestionado, por lo menos en los tiempos que yo estuve, el dinero se gestionaba bien, dentro de lo que cabía. Hombre. Dentro de lo que cabía porque el dinero dependía de muchas cosas en parte, pero yo recuerdo unas obras que se hicieron que tenían presupuesto, pero aquí no la ingeniamos de la manera que se hizo por 1 milloncito de pesetas. Creo que era 1 millón, no recuerdo exactamente, pero vamos, sobre ahí. Y dimos, pues con este millón se arregla aquello, por nuestra cuenta.
Claro, vino el inspector, se ha gastado esto, sí señor, se ha gastado tanto, hasta la última peseta, se ha gastado. Aquí está la factura. Se le dio la factura, pero después el milloncito que sobró, pues hicimos el arreglito, una cosita, oye, que hay que arreglarlo. En España hay tantas leyes y tantas normas que para gestionar y para trabajar y para producir, muchas veces te tienes que saltar algunas normativas, vamos. Es que si no, no funciona, si no, no trabaja. Es que si tú te saltas una ley en beneficio, Ay, la moral y la legalidad no van siempre paralelas. es verdad. Y hay leyes que son inmorales, pero que son leyes que están ahí. Dice, y hay casos morales que no son legales. Claro, lo que me decía después, digo, lo que es que la ley hay que respetarla porque si cada cual va a interpretar la ley a su aire, No pues se no. puede. Tiene que haber Dice, una lo que ley. ocurre en estos casos es que si usted tiene que aplicar una ley que es inmoral, pues buscar, tener la sensibilidad para buscar la manera de causar menos daño Posible. a la persona que la afecte. Bueno, pues yo voy a buscarme un poquito, aunque sea rayando la ilegalidad. Y pero claro, la ley hay que cumplirla. Y yo le digo, bueno, don Manuel, ¿por qué hay leyes injustas? Y digo, hombre, porque hay cosas que se hacen hoy, que ha pasado Y un que, tiempo dentro, y ya, y que dentro de 50 años no valen. ya ¿no? son desfasadas. Y otras que es que las personas humanas nos equivocamos y se dictan leyes injustas. ¿Y quién hace las leyes? Es así, es verdad. Y eso Muchas veces hace las leyes gente que claro, no tiene ni idea, vamos. Con esta idea, cuando yo era... Idea de lo que es la sociedad y de lo que es la vida. vamos. Esta. Cuando estábamos los concejales, pues yo pensaba igual también eso. Que había cosas que ahí decíamos, Que bueno, sí, que pero sí. siempre que sea beneficioso para el pueblo. Siempre que sea beneficioso y que no me quede yo con nada, ¿eh? hacerlo. Esto beneficia al pueblo. Y de aquí dice que tenemos que cumplir este trámite, de vaya tomar viento. Sí. Hombre, porque esto es un Eso beneficio. ahora no se puede hacer. Ahora tú se lo No, dices, no. tú Ahora- se lo dices a la gente del pueblo y verás lo que te van a decir. No, ahora lo Y que estaría Hoy hay mal. unos controles que... Lo que dice Manolo, ¿eh? Los ayuntamientos, de mi punto de vista, no han tenido nunca un auténtico reconocimiento constitucional. Además que es verdad. No. No. Hay una desconfianza impresionante cuando somos el nivel que más resuelve. Vamos a ver, ¿quién es el Y que primero mejor que quitó la resuelve. deuda? ¿Quiénes fueron los primeros que quitaron Los la deuda ayuntamientos. y se pusieron con superávit los ayuntamientos? Ayuntamientos. Oh, Y yo tú ves. ahora, hablando con el alcalde tiene un corsé que así no se es puede. imposible, no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Tú tienes superávit y No resulta... sé cuánto hay, pero más de 1 millón de euros hay en el banco que no En se el puede banco. mover. de Y resulta superávit. Tiene que haber un margen que tiene que, de maniobra. que tiene que contratar a un policía local y no puede. No se puede. Eso Y está dentro peor. de poco se va a quedar parada todo con interinos, porque no Con se puede interino. contratar a No nadie. se puede contratar No. a nadie. Eso es. Yo sé que hay muchísimos ayuntamientos donde se ha metido la pata. Yo voy a empezar contando lo que yo considero mi mayor fracaso en la gestión de la cosa pública, que fue Orbaneja. Orbaneja fue un proyecto de Flor Cortada, como vosotros sabéis, que dio mucha mano de obra, 1.100 y pico millones de pesetas en mano de obra, pero que sin embargo fue un error de cálculo que yo me atribuyo porque escapaba a la capacidad de un ayuntamiento como el nuestro, ¿sabes? Encima falló la ayuda de la Junta, pues nos vimos abocados al fracaso. Yo eso es lo que llevo, digamos, como algo que me disgustó durante mucho tiempo. En cambio, hay otras cosas. Pero espérate, antes de que termine. Yo estuve en contra de Orbaneja, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y sin embargo yo ahora sí veo cosas positivas en Orbaneja, para que tú veas. Tú que lo veías todo positivo, ahora te estás dando cuenta de que hubo un fallo. Y yo que lo veía todo negativo, ahora me doy cuenta de que hubo algo positivo. Fue una forma de sacar a la mujer a trabajar. A trabajar. Y a partir de entonces la mujer empezó a trabajar en parada fuera. Eso fue una cosa muy positiva en parada, ¿eh? Las etapas son muy pocas las etapas que no tengan positivo y negativo. negativo. En algunos casos hay más de un lado que del otro, pero generalmente en casi todas, si analizamos, se dice, no, pues tuvo bueno de esto, o tuvo malo. No. Casi siempre. Últimamente resulta que elige una mayoría bastante grande a un político y a los 2 días ya están denostando de él. Pero bueno, si lo has elegido tú, si a tu alcalde lo has elegido tú, Exactamente. o lo ha elegido la gente, ¿cómo ahora rajáis tanto de él? Que es muy malo que esto, pues no lo elijas, elige Bueno, es otro. que esto parece- O preséntate tú, A ¿no? la mejor es un poco burdo la comparación, pero esto parece como cuando en esos juegos se pone un muñeco ahí
Y ahora cogemos las pelotas y nos hemos pelotas a ver quién derriba el muñeco. A ver quién lo tira. ¿Eh? O sea, ponemos al señor alcalde ahí y ahora va a pelotazo. A ver, vamos, digo al señor alcalde como digo al señor Ministro o lo que presidente. sea. El cargo. En el momento que lo hemos puesto ahí, se convierte en la diana Es verdad, tiene razón. del peloteo. Desgraciadamente. Y después, por otra parte, lo que no hemos dicho todavía es que el tema de la corrupción ha sido un desprestigio grandísimo. Ha sido de la brutal. política. Además, Es que merecido. eso se la ha cargado. Brutal, vamos. se la ha cargado. Eso se la ha cargado, ¿no? Se la ha cargado. Hombre, claro. Eso van a hacer mucho Cuando tiempo, uno- hace falta hombre. mucho tiempo y mucho tiempo que lleven las cosas muy bien. Que se lleve muy bien. Para fiar. Para que se vuelva a recuperar la confianza. Yo diría que tendría que venir otras generaciones que no hayan vivido esa experiencia, que la conozcan como nosotros conocimos muchas cosas de oída, Ay, ay, ay. Sí, pero que no teníamos esa vivencia. De todas maneras, yo lo que le pediría a los jóvenes y a los que vengan después, que no se rindan. Sí. Que no se rindan, Bueno, porque rindan, voy a utilizar un concepto griego. Los griegos inventaron la democracia, en aquella época con las ágoras y demás. Y entonces los griegos decían que quien no se preocupaba por la cosa pública, por los problemas de los demás, nada más que por lo suyo, le aplicaban el apelativo idios, idiota. Idiota. De ahí viene idiota. Ahí viene idiota. Además, te diré que en Atenas, concretamente, porque la democracia griega, la más destacada que conocemos es la de Atenas, había otra como en ciudad de Estado que también la tenía, pero vamos, por aquella época, la más sólida, digamos, la mejor desarrollada era la de Atenas. Y era obligatorio todos los ciudadanos varones libres tenían obligación de hacer por lo menos una vez, después te podías presentar otra vez que quisieras, pero por lo menos una vez tenía que hacer senador, que era una obligación. Y yo muchas veces lo digo cuando estamos en la cooperativa y a veces digo, todo el mundo tenía que hacer directivo. Claro, no se va a formar una directiva de tío a la fuerza, pero con un par de ellos. Y aquí tenemos 8 o 10 tíos que están, un par de ellos que se digan, ahora te toca a ti. Y te vas a enterar de lo que es eso. Otra. Y lo mismo en los ayuntamientos. Y Lo mismo. Yo de hecho, me presenté como concejal porque yo creía que era para mí un deber el participar en ese momento. Y yo creo que lo mismo nos pasó a nosotros. Todo lo mismo. Yo consideraba eso un deber, una vocación y una forma de servir al pueblo. Es decir, yo el conocimiento que había recibido, que tenía, digo, la mejor forma de ponerlo al servicio del pueblo es participando en la política. Que si hubiéramos pensado Que otra esa cosa, es la idea. si hubiéramos tenido otra idea, pues nos hubiéramos retirado inmediatamente, porque si yo voy allí y no cobro un duro, Claro. pues ya sigo aquí. Que sí, sí. ¿Qué hago yo aquí? Y sin embargo aguantamos los 4 años y El Alfonso que tuvo que le aguanta echaron. eso y lo otro es porque mi idea era en otra. Se ha tenido siempre mucho en cuenta lo que se llama la memoria histórica. Está escrita en los libros de Florencia. Entonces, en Parada, en épocas anteriores a la dictadura, hubo una gran ebullición política aquí. Había izquierda, había derecha, pero hubo una gran ebullición política. Y aquí entramos y hubo sus momentos en que aquello era de efervescencia. Participaba mucha gente, lo ha dicho Manolo antes, los plenos así. Pleno lleno. Los plenos así. Un pleno en el cine, cuéntalo. Nosotros llegamos y nos encontramos con que en cuestión de tasas y de impuestos, Parada se había quedado, digamos, un poquito atrás, sin criticar a nadie, un poquito atrás. Entonces decidimos modernizar los impuestos y las tasas. Fue tal primero lo que se lió, ¿no? Se lió una gorda porque es que los vecinos decían, ¿tú cuántos pájaros tienes en las aulas? Y decía el otro, 8. Dice, pues a tantos duros el pájaro, esto te va a costar. O sea, se formó una pelotera que para qué. Y entonces no tuvimos más remedio, eso lo vivimos Ramón y yo en directo, que hacer el pleno en el cine, pidiendo autorización al gobierno civil, porque si no el pleno no valía. Nos metimos en el cine estaba con el lleno más grande de la historia del cine de invierno. Hombre, de parte. ¿Sabes? Era de balde. Era de balde. Nada más que cometimos el error de sentarnos al final. No. En vez de sentarnos al principio para salir corriendo, no, sentarnos al final. Y no veas tú, o veáis vosotros la que tuvimos que aguantar. Nos pusieron de todo. Y lo peor fue ya porque estaba todo, desde luego, me pastado para que aquello, es que duró muy poco el pleno en cuestión de aprobar los asuntos, porque estaba todo, se llevaba Hablado ya, claro. Hablado. Después la gente lo asumió muy bien, pero la salida
Oh. Ramón y yo salimos y a mí me dura todavía algún pellizco de la gente. Después la gente lo asumió, se dio cuenta, porque viene otra faceta. La gente se dio cuenta que el ayuntamiento recaudaba más, pero servía mejor. Claro. Y eso es muy importante. La política local es una cosa casi de familia, Sí. porque ahora resulta de que somos familia, somos parientes, somos los otros, y parece que estamos hablando los primos y los cuñados y el vecino de temas que, bueno, pues porque nos atañe a todos. Para mí el voto es sagrado. ¿Por qué? Porque el voto es lo que te permite, de manera pacífica, si no te gusta un gobierno, lo echas. Pero ni estando malos fallamos, ¿eh? Ni estando malos. Y eso, vamos, a nosotros que vuelvo a decir, lo sembramos, pues eso nos congratula mucho. Y estoy hablando yo que no me he perdido ninguna. Yo cuando era director nunca decía soy director. Yo decía estoy de director. Y mi hijo no es alcalde, está de alcalde. Es decir, que el ser y estar ahí es importante también. Es un matiz muy pequeño, pero está ahí, ¿no? Entonces, tú, aunque seas alcalde, estás gestionando la cosa pública, estás trabajando en beneficio de los ciudadanos. Daros cuenta, aquello fue una fiesta en Parada, y sigue siendo una fiesta en Parada. Sí. La gente se vestía de calle, se arreglaba y se arregla para ir a votar. Ese día era casi un ritual. Lo que privaba, por lo menos en mí, y yo creo que en la mayoría, era la ilusión. La ilusión de un nuevo amanecer, vamos a definirlo así. Porque la vida a la vejez también tiene su atractivo. ¿Sabes? Yo soy muy feliz con mis nietos y trato de disfrutar con ellos lo que no disfruté con mi hijo. Porque, no sé, pero yo creo que casi todos los padres, cuando llegamos a cierta edad, tenemos la sensación de que no aprovechamos con ellos el tiempo. Yo creo que no es que lo aprovechamos, creo que es que teníamos otras obligaciones. Teníamos que luchar para sacar la casa adelante. Ahora, afortunadamente, pues ya tenemos más tiempo y me dedico todo lo que puedo a ellos. Cada uno con su pensamiento y con su línea de conducta, nos respetamos e incluso somos muy amigos al cabo de los años. También estoy jubilado, me tuve que jubilar por la enfermedad de las piernas y ahora me pasa lo mismo que le pasa a Ramón, que disfruto leyendo, disfruto escribiendo y disfruto con mis 3 nietos. Eso es lo más bonito que hay en el mundo, porque en el ejercicio de la política te impide, y lo ha dicho Ramón muy bien, dedicarle a tu hijo el tiempo que le debiste dedicar. Esa es mi corta vida, en palabras. Me jubilé en el año, bueno, cuando cumplí los 60 años, hace ya 7 años, y ahora pues vivo de jubilado, igual que vosotros, con mis nietos, y muy bien. Y sigo siendo nadie. Yo me acuerdo que un día me presenté y digo, bueno, ¿quién soy yo, no? Y digo, cuando yo era chico decían que yo era Manolo, el hijo de Isabelita la Talabarta, después que era el maestro, después que... Digo, y ahora soy el padre del alcalde, no me conoce nadie. Todo el mundo dice, llévale el café al padre del alcalde, mira que el padre del alcalde está esperando, así que sigo sin ser nadie, pero muy contento que estoy de no ser.
Sevilla.